Hablemos entonces de el tema que sigue, que es la insuficiencia cardíaca, que es la incapacidad para el corazón para poder otorgar un gasto cardíaco que el cuerpo necesita. Entonces, la insuficiencia cardíaca se debe a una disminución del gasto cardíaco, básicamente. Claro que el gasto cardíaco siempre va a moverse, siempre va a alterarse. Es decir, dependiendo del contexto que tengamos, va a aumentar su requerimiento del cuerpo o lo va a disminuir. Entonces, la disminución del gasto cardíaco porque algo le pasó al corazón que ya no puede lograr, ya no puede hacer precisamente su función como bomba. Ok, platiquemos entonces de este punto, las causas primeramente. Causas. La medalla de oro se la va a llevar siempre el infarto. El infarto cardíaco. La medalla de plata se la van a llevar los problemas valvulares, o también denominados valvulopatías. La medalla de bronce vendrían siendo las arritmias cardíacas. Arritmias cardíacas. Y como siempre tenemos que poner una medalla de chocolate. En el caso del corazón, de medalla de chocolate, serían problemas o alteraciones del metabolismo, o sea, aumento en el gasto metabólico. Ahorita platicamos de qué es lo que es eso. Bueno, entonces las primeras causas, o más bien las causas de esta insuficiencia, dictan que el primero es el infarto. Ojo, no hay que confundir infarto cardíaco, para Emanuel. No hay que confundir, por favor de no confundir el infarto cardíaco con el paro cardíaco. La mayoría de las veces cuando somos estudiantes decimos, pues el gasto cardíaco, perdón, el infarto al corazón es igual que el paro. No, el paro es, el corazón se detuvo y ya no hizo movimiento de la nada. Y el infarto es, un pedacito del corazón se infartó. Entonces también, partiendo básicamente de la gran arteria aorta, como habíamos mencionado la otra vez, aparecen o emergen las arterias coronarias. Ya sabemos que la izquierda tiene un corto trayecto antes de dividirse en la descendente anterior y en la circunfleja, que posteriormente se anastomosa con la coronaria derecha por el lado de atrás, dando origen a la descendente posterior. También las arterias marginales, que están al margen derecho y al margen izquierdo del corazón, son importantes. También especial atención con las perforantes del ventrículo, las perforantes tabicarias, del tabique interventricular e interauricular. Bueno, las arterias auriculares también nacen respectivamente de las coronarias. Y el punto o el detalle aquí radica en qué. En que el corazón es un órgano que demanda alta cantidad de sangre para vivir para sí mismo. Entonces, hablando de la primera causa que sería el infarto agudo del miocardio, la principal causa de infarto, lo vamos a ver más adelante, por supuesto, cuando se hable de este tema en particular, es la aterosclerosis, o sea, la capita de sebo que aparece intraarterialmente en las coronarias. Entonces, ahí viene un punto muy importante. La aterosclerosis, bueno, tema que van a ver, por supuesto, en patología. La ateros significa sebo, grasa. Aterosclerosis es la manera en la que las arterias del cuerpo van a envejecer, llenándose paulatinamente, llenándose progresivamente de esta capita de grasa. El pleito es que esta capita de grasa es muy quebradiza. El problema también es que a la larga o a largo plazo, aquí está. El problema es que a largo plazo las arterias consideran esta placa de ateroma o aterosclerosis, si se quiere, como parte de su misma pared. El problema es que como es muy quebradiza, ¿qué crees que va a pasar cuando se quiebre? Las plaquetas van a llegar y van a generar un tapón. O sea, lo que paulatinamente estuvo estrechando la aterosclerosis, las plaquetas van a llegar y van a terminar el trabajo. Ese es el peligro y esa es la razón principal por la que se utilizan en pacientes ya mayores medicamentos antiplaquetarios como la aspirina Protect, por ejemplo. Y tú dices, oye, pero ¿por qué mi abuelito está utilizando la aspirina si nunca se ha infartado? Pero ya es una persona de adulta mayor, sus arterias también han envejecido con aterosclerosis. Entonces, aquí tenemos dos problemas. La aterosclerosis que viene con la edad. Profe, ¿qué? Yo quiero acelerar la aterosclerosis. Ok, fuma, sé diabético, sé hipertenso, sé hipercolesterolémico, sé hipertrigliceridémico,
sedentario, nada de ejercicio y mucha grasa de la mala. Estoy hablando de ti, LDL y VLDL, y así aceleras el proceso, ¿ok? ¿Quieres no acelerar ese proceso? Haz todo lo contrario de lo que acabo de dictar. Ok, perfecto, anotado. El pleito entonces es que el infarto va a venir por medio de ese tipo de situaciones, por medio de la obstrucción de las coronarias. Ah, ojo, puede ser una cosa que las arterias del lecho coronario se cierren por el paso del tiempo, pero también puede que sufran un espasmo, ¿eh? Recordemos que las arterias tienen en su capa músculo liso unitario que va a contraerse. Las coronarias no son la excepción. Puede haber un espasmo coronario. ¿Por qué se daría un espasmo coronario? Entonces, por una sobreexposición a lo que sería la adrenalina, por ejemplo, la adrenalina o los estimulantes. Por eso el Red Bull dice, no se consuma más de una sola lata al día. ¿Por qué? Porque como el Red Bull tiene básicamente la taurina, que es hermana de la adrenalina, que es prima de la noradrenalina, que es prima de la pseudoefedrina, que es hermana de la metanfetamina, es un estimulante excesivo y en personas muy jóvenes, ¡pum!, crea un espasmo coronario, ¿ok? Incluso, fíjense muy bien, pregunta de examen nacional, pregunta de examen Ceneval. Hay gente, sobre todo muchachos jóvenes, fumadores, por ejemplo, que tienen un estrechamiento, o mejor dicho, que sufren un espasmo coronario denominado angina de Prinzmetal. Ok, ¿y eso a qué se debe? Bueno, meramente son personas jóvenes que de la nada literalmente sus arterias coronarias, ¡pum!, se cierran, generan un espasmo de sus músculos lisos y empiezan con el dolor de pecho. La angina de pecho, entonces, fíjate muy bien, el infarto, los abuelitos le llaman preinfarto, nosotros no le vamos a llamar preinfarto, nosotros le vamos a llamar angina de pecho. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, es una persona que está a punto de infartarse, pero todavía no lo logra. ¿Cómo es eso? Bueno, hay gente, por ejemplo, que se le forman las plaquetas taponeando temporalmente la placa de ateroma o la aterosclerosis. Pero en ellos, las proteínas antiplaquetas, ñaca, llegan y se deshacen del coágulo antes de tiempo. Es decir, hay factores antiplaquetarios endógenos del cuerpo que no dejan que el coágulo tapone precisamente la arteria y la liberan antes de que se genere un daño de infarto o una necrosis. ¿Cuáles serían entonces? Giramos la ruleta de la fisiología y recordemos entonces que ¿cuáles son las proteínas o las moléculas en la sangre que la juegan en contra de un coágulo no requerido? Empiezo yo y siguen ustedes. Antitrombina, sigue. Trombomodulina, sigue. Y la más importante de todas, la plasmina, que es activada en su versión dormida que se llama plasminógeno. Entonces, normalmente las personas que tienen angina de pecho ya tienen las placas de ateroma, las plaquetas llegan y atoran, pero la antitrombina, la trombomodulina y la plasmina llegan como un Pac-Man, guaca, y liberan el coágulo antes de que se genere una necrosis. Liberando, restituyendo entonces el flujo sanguíneo y la persona se le quita el dolor. Pues hay gente que dice, me dan dolores de infarto muy recurrentemente, pero luego se me quitan, me dan y se me quitan. Precisamente para esas personas de angina de pecho, para ayudarle precisamente a sus factores anticoagulantes, podemos dar medicamentos antiplaquetarios, o sea que bloqueen las plaquetas. Estoy hablando de esta maravilla, el ácido acetil salicílico, mejor conocido como la aspirina. Ok, perfecto. Ese es un AINE, es un antiinflamatorio, sí. Pero tiene la ventaja de que hace más resbalosas a las plaquetas. No permite precisamente, no deja que las plaquetas se peguen e interrumpan el flujo sanguíneo. Pero bueno, ya llegaremos a eso. Valvulopatías. Las válvulas del corazón, una de dos sopas. No me acuerdo si ya lo había mencionado en este grupo salud, pero si no, mencionémoslo ahorita. Uno, o están apretadas, conocido como estenosis, o están aguadas, están insuficientes. En ambas situaciones nos va a dar una insuficiencia cardíaca. Acuérdate, nuestro tema principal no son los infartos, es que el corazón no puede otorgar riego sanguíneo, nuestro corazón no puede otorgar gasto cardíaco. En la angina de pecho entonces y en el infarto, ¿cuál es el pleito?
que si en el infarto o en la angina de pecho tu corazón está lastimado por falta de riego sanguíneo, es como si a ti te arrancaran una pata y te ponen a bajar y a subir la barranca. Es decir, el corazón va a decir, mira, profe, es que yo me infarté, soy sobreviviente de infarto. ¿Sí? Soy sobreviviente de infarto y todo eso que está señalando en negro es lo que me quitaron. Entonces, a partir de aquí, si yo sobreviví, el gasto cardíaco, el latido del cuerpo y la repartición de jugo básicamente es yo hacerlo con lo que me queda. Es decir, el pedazo necrótico, el pedazo que se fue, ya no sirve. Me la tengo que rifar con lo que me queda tal cual. Ok. Entonces, mientras más territorio tengas infartado, el corazón menos va a poder llevar a cabo su función, sístole, diástole, y el jugo a repartir en el cuerpo va a ir disminuyendo paulatinamente. Mismo caso con las valvulopatías. Estenosis, ¿qué es? No abre. No abre porque está muy dura. No abre porque está muy dura. Y las válvulas insuficientes no cierran porque están muy aguadas. Entonces, malo que estén demasiado duras y malo que estén demasiado aguadas. Sí, exactamente. El problema de la estenosis, por ejemplo, es que una válvula a la hora de su, decirlo así, de su sístole, imagínate que solamente tiene, bueno, vamos a ponerla mejor. Podemos dibujarlo mejor, podemos mejorarlo. Fíjate bien. Ahí está, pongámosle que es una tricúspide. Imagínate que solamente abriera esta parte. ¿Cuánta sangre va a salir a través de ese orificio? Pero tú dices, ¿por qué una válvula cardíaca se endurecería? La principal causa de que una válvula cardíaca se endurezca y no abra, precisamente es la edad. ¿Cuál es el pleito? El pleito es que por aquí va a salir una menor cantidad de gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, por ejemplo, que la válvula, como sería esta puerta, imagínate que esta es una cavidad cardíaca, esta es la válvula. Una cosa es que pueda abrir totalmente y salir jugo hacia el cuerpo, la circulación, y otra cosa es que nomás abra hasta aquí. Y ahí se atore. Entonces, hey, válvula, ¿qué pasó? Estoy muy dura, profe, no puedo abrir demasiado. ¿Y por qué pasó? Porque, en general, envejezco y me lleno de calcio, y por eso me endurezco y ya no abro. Ok. El problema con la válvula insuficiente es que está muy aguada. La válvula abre y dice, profe, ¿qué? Yo estoy muy aguada. Sí abrí, el flujo salió, pero ya no cerré porque estoy aguada, ya no puedo cerrar. ¿Y cuál es el problema con que no cierres? Bueno, pues que el jugo sale, pero luego se regresa. Y luego sale otra vez, y luego se regresa. Y nunca llega al destinatario, nunca llega al cuerpo. Ese es el problema. Se queda aguada y permanentemente abierta, generando entonces un problema de gasto cardíaco disminuido. Entonces, malo que esté muy apretada la válvula y malo que esté demasiado aguada. Ok, y la pregunta aquí es, oye, profe, ¿qué? ¿Por qué una válvula quedaría totalmente aguada? ¿Por qué una válvula quedaría totalmente aguada y abierta? Mismo asunto, el mero envejecimiento. El mero envejecimiento de las válvulas las va a hacer débiles. El jugo sale, pero también se regresa en el acto. Sale en sístole y se regresa en diástole. No avanzando, no llegando al cuerpo y por cierto, pues sufriendo las consecuencias. Arritmias cardíacas, tercera causa. El problema mencionábamos, o ya lo hemos traído a colación, es que malo que el corazón tenga demasiada frecuencia, demasiada velocidad, y malo también que el corazón vaya demasiado despacito. En ambas situaciones, en la taquicardia no avienta suficiente jugo aunque vaya tan rápido, y en la bradicardia sí avienta jugo pero lo hace muy lento, no adecuado y no acorde a las necesidades del cuerpo en ese momento. Santa madre. Y finalmente la medalla de chocolate es que haya situaciones que te aumenten el gasto cardíaco. Es decir, unas situaciones en las que el cuerpo demande más jugo. Una de ellas, por ejemplo, que vamos a ver sería el hipertiroidismo. Recordemos, si es que, bueno, tenemos memoria para las clases de fisiología, que la tiroides, la T4 libre, la T3 que es su versión activada, la tiroides, la adrenalina y el cortisol se consideran la chispa de la vida. Ok, anotado. El problema entonces es que si tú tienes una hormona tiroidea excesivamente activada en el cuerpo, todo tu cuerpo va a estar hiperacelerado.
Ok, ¿y cuál es el problema de que esté hiperacelerado? Bueno, entre esas te va a dar insomnio, vas a bajar de peso, vas a sudar, vas a estar nervioso, vas a tener diarrea, vas a estar orinando, o sea, todas tus funciones se van a hiperacelerar. ¿Cuál es el pleito? Que el hipertiroidismo demanda mucha energía, y adivinan la energía de dónde viene, de la sangre, ajá. Por lo tanto, ¿a quién se le va a exigir que otorgue mayor gasto cardíaco con más fuerza, con más frecuencia, con más conducción y con más excitabilidad? Al corazón. El corazón va a decir, oye, pues yo puedo acelerarme, pero cuando el cuerpo lo demanda. Pero si tú tienes un hipertiroidismo y permanentemente estás hipermetabolizado, yo, corazón, todo el tiempo voy a tener taquicardia y va a llegar un momento en el que me voy a cansar. Y no voy a poder otorgarte, no voy a poder suplirte todos los medicamentos, todos los nutrientes que me estás pidiendo. Ese es el pleito. No, pues no. Wow. Otra situación de hipermetabolismo, profe. Otro de ellos es la hipovitaminosis. Cuando tú tienes escasas vitaminas, el corazón tiene que acelerarse. El cuerpo le dice, no tengo suficiente nutriente y como compensación necesitamos que tu corazón te aceleres. Oye, pero ¿eso cómo va a resolver el problema? No lo va a resolver, pero es un mecanismo reflejo. Tenemos pocos nutrientes, demandamos que los pocos que quedan sean movilizados con muchísimo más rapidez. Ok, ¿cuál es el problema? Que le vas a exigir al corazón que trabaje tiempo extra y que trabaje a muchísimo mayor velocidad y a muchísimo mayor fuerza. Y tarde o temprano, como es un músculo, se va a cansar. Ese es el pleito. ¿Y eso aplica con cuál vitamina, profe? Con todas las vitaminas, ese es el pleito. Ok, Otro punto muy importante es las fístulas, no me acuerdo si ya lo habíamos mencionado, las fístulas arteriovenosas, es decir, arteriovenosas. En algún momento nosotros habíamos platicado, cuando estábamos terminando la insuficiencia renal crónica, que el peor punto o lo peor que le podía pasar a una persona sería básicamente que ya tenga que depender de diálisis. Cuando se necesita la hemodiálisis, para ser honesto y ser cumplido con el nombre, lo que hacen es, en alguna de las extremidades, ya sea pierna, ya sea brazo, ya sea hombro, le tienen que hacer algo que se llama fístula arteriovenosa, o sea, crear una conexión, una comunicación directa entre todo el sistema arterial y todo el sistema venoso. Precisamente lo hacen, crean un canal artificial o crean un canal quirúrgico si se quiere y dicen, ahí está, hemos conectado a todas las arterias con las venas a través de ese puente, a través de esa fístula. ¿Cuál es el pleito? El pleito es que le vas a cargar al corazón, el pleito es que le vas a cargar al corazón doble trabajo, sobre todo al corazón del lado izquierdo. Recordemos que el corazón del lado izquierdo es el que se dedica a otorgar jugo a la circulación mayor, o sea, al cuerpo, pues. Mientras que el lado derecho a la circulación menor, que es lo pulmonar. Igual, cosa que vamos a ver cuando veamos EPOC y enfermedades pulmonares. Pero bueno, ya lo platicaremos en ese momento. Fíjate muy bien entonces, el corazón se mete ahí en un lío. Porque por un lado va a decir, bueno, mira, profe, ¿qué? El corazón izquierdo dice, yo estaba acostumbrado, o mejor dicho, yo estaba encomendado a poder otorgar sangre a todo el cuerpo, pero vía arterias. Yo lucho contra la aorta y se reparte sangre a todo el cuerpo. ¿Sí? Ok, anotado. ¿Cuál es el pleito? Que ahora, como me han hecho una conexión, un puente artificial, ahora también me voy a encargar de aventar sangre a todo el sistema venoso y a todo el sistema arterial al mismo tiempo. Ok, ¿y cuál es el problema? Bueno, que ahora me tengo que esforzar el doble. Ahora tendría dos circulaciones mayores que lidiar con. Y eso es el problema. Eso me llevaría, o eso me encargaría de ¿qué? De un alto gasto cardíaco. Y tarde o temprano me voy a cansar. Ese es el pleito. Ok. Entonces, ya sea que las necesidades metabólicas aumenten, ya sea que sea una situación de hipovitaminosis, o ya sea que sea una situación de reconexión artificial, arterias y venas, el problema es el mismo, tú te vas a cansar porque se te exige de más. Exactamente. Otro punto también que puede traernos pleitos de alto gasto es la anemia. Atentos a esto.
¿Por qué? Porque cuando no tiene suficiente sangre, el corazón igual de manera compensatoria va a tratar de acelerar sus latidos cardíacos y en algún momento, tarde o temprano, se va a cansar. Ese es el pleito. Bueno, entonces tendríamos ahí las 4 principales causas de la insuficiencia cardíaca. Ok, ¿cuál es el peor desenlace? Bueno, el peor desenlace es que no voy a otorgar mi jugo al cuerpo. Y de no otorgarlo, los órganos van a colapsar. ¿Y cómo dijimos que se llamaba cuando los órganos colapsan porque no recibieron su jugo? Choque. Y el primero que va a fregarse es aquel que recibe 1100 mililitros, 25% de gasto cardíaco por minuto, es el primero que se va a ir a la fregada. Estoy hablando de... generando entonces por falta de llegada de jugo, por el problema del choque cardiogénico o una insuficiencia renal aguda, ¿de qué tipo? Prerrenal, antes del riñón, porque no le llegó su jugo, ya sea que se haya ido el agua o que el corazón no lo haya movido. Perfecto, anotado, eso es muy bueno. Sigamos. Deudas. ¿Dudas? ¿Sí? En la fístula arteriovenosa, Ajá. las venas tendrían función de arteria. Precio. En la fístula arteriovenosa, las venas tendrían función de arteria. Sí, básicamente. No, las venas siguen siendo venas, siguen recogiendo el jugo, siguen recogiendo los desechos. Pero se necesita hacer el puente artificial con la arteria para que la máquina de diálisis de una sola chupada saque tanto la circulación arterial como la venosa, la limpie y la regrese tal cual. O sea, la sangre, las venas siguen haciendo su función de venas, las arterias de arterias, meramente se crea para que facilitarle a la máquina, digámoslo así, facilitarle a la máquina limpiar, porque tanto las arterias traen desechos, poquitos, como las venas también traen muchotes. Y precisamente, digamos, es más sencillo, más fácil y con menos complicaciones, que de por sí las hay, ¿eh? Sale alguien de la hemodiálisis y sale acabado, sale mareado, sale adolorido de la cabeza, sale noqueado, sobre todo porque la maquinaria o los cables o los catéteres, si se quiere, traen mucho cobre, el pleito, una encefalopatía posdiálisis por cobre, que por cierto ahorita el cobre anda en 100 pesos la de segunda, ¿ah? Pero bueno, igual. No, siguen haciéndola igual, de venas y de arterias, solamente se crea la conexión para facilitar la chupada de sangre y la limpiada de la misma. ¿Sí? ¿Más o menos? Bien, ¿deudas? ¿Dudas? Ok, en los libros de fisiopatología, niños míos, en los libros de fisiopatología existen un montón de clasificaciones de la insuficiencia cardíaca, pero para fines prácticos tenemos que ver cuáles son las principales, sobre todo con las que se van a enfrentar en un examen Ceneval o en un examen nacional, pero para este punto necesitamos traer a colación a uno de los compañeritos de trabajo del corazón, o sea, el pulmón. Recordemos que el cuerpo se clasifica en, bueno, primero tenemos cuerpo. ¿Qué es el cuerpo? Un montón de sistemas. ¿Y qué son un montón de sistemas? Un montón de órganos trabajando al mismo tiempo. ¿Y los órganos qué son? Un montón de tejido. ¿Y qué es tejido? Las células y el espacio que hay entre ellas. ¿Y qué es la célula? Bueno, la burbujita que está llena de citoplasma y todos los organelos que están adentro. Bueno, aquí el pulmón nos dice, profe, ¿qué? El problema de que yo esté trabajando tan cerca del corazón es que cualquier cosa que a él le afecte también me va a afectar a mí y se va a llevar entre los pies a la hematosis, así que cuidadito con ese rollo, ¿eh? ¿En serio? Sí. Ahorita que estabas hablando con tu compañero, ahorita que estabas hablando con tu chaval, estabas hablando de la diferencia entre arterias y venas, así que dibújame al corazón, pero no me lo dibujes esquematizado, más bien dibújamelo esquematizado. Ok, fíjate muy bien entonces, Emanuel, aquí ponemos a la aurícula derecha. Aquí ponemos al ventrículo derecho. No sin antes, por supuesto, respetar a la válvula. Hola, dale. No sin antes respetar a la válvula tricúspide. Aquí vas a poner VT. Al cabo no creo que le batallen ustedes con los acrónimos, si ustedes son los amos de los acrónimos. Ok, el ventrículo derecho también tiene una válvula. Antes de aventar su jugo a la circulación menor, tenemos la válvula pulmonar. La válvula pulmonar. Esta va a aventar su jugo por medio de la gran arteria pulmonar que se bifurca para ir a cada uno de los pulmones. Ok, en el pulmón se va a llevar a cabo el proceso de intercambio cambalache de dióxido de carbono por oxígeno. Todo va a depender del gradiente de la presión de gases que lleven adentro. Para que una vez que ya haya sido cambalachado ese gas tóxico por ese gas nutriente,
se regresa a través de las venas pulmonares hacia la cavidad pero izquierda. Ahí estamos, mira. Ok. Y una vez que esta ha tenido ya la llenadera de jugo, abrirá su válvula mitral y pasará el jugo hacia la cavidad inferior, pero del lado izquierdo. O sea, ventrículo, aurícula, ventrículo, aurícula, ventrículo. Ok. El ventrículo izquierdo, como lo habíamos mencionado, va a mandar toda la circulación mayor gracias a su gran arteria aorta y por medio de la apertura de la válvula con su mismo nombre. Ok, anotado. Entonces el cuerpo va a recibir precisamente el jugo oxigenado y con la mayoría o inmensidad de los nutrientes. Ok, perfecto. El cuerpo, una vez que ya haya hecho uso de esos nutrientes, los va a absorber, los va a metabolizar y va a generar desechos en consecuencia. Entre esos el dióxido de carbono, hidrogeniones, urea, creatinina. Algunos de ellos se van a ir por el riñón, algunos de ellos se van a ir por el hígado, pero el punto es la circulación, la hemodinamia. De hecho es un tema, o es una clase creo, hemodinamia que ven en el séptimo semestre. Y bueno, todo lo que sería la hemodinamia se resume en este esquema. Este esquema resume precisamente el tránsito de la sangre a través de la circulación general, a través de la cavidad cardíaca y a través del órgano pulmonar que le va a dar oxigenación, renovación y una vez más recirculación al cuerpo. Ok, bueno, anotado. Entonces, el pulmón dice, estamos trabajando o trabajamos junto y pegado con el cuerpo. Cualquier cosa que le pase al corazón en ese trayecto y va a haber consecuencias hemodinámicas graves. Ok, entonces platiquemos de las clasificaciones, los tipos o clasificaciones de las insuficiencias cardíacas. Clasificación. Una de las principales clasificaciones que les van a acarrear en cuanto a la insuficiencia cardíaca es esta. Fíjate muy bien. La insuficiencia cardíaca derecha versus la izquierda. Ok. ¿Esa de qué se trata, pulmón? Bueno, dice el pulmón, mira, profe, dependiendo de cuál de los dos lados se nos friegue, se infarte, no tengan problemas de las válvulas, van a ser los síntomas que se van a generar a partir de. Ok. Empecemos con la derecha. Imagínate, profe, entonces que el problema está aquí. Usted está aquí, mira, en estas dos. Ya sea que se hayan infartado, ya sea que sus válvulas no chachen, o ya sea que sus válvulas estén aguadas, o ya sea que tengan una situación de arritmia. ¿Cuál es el pleito? Yo le digo, oigan, ventrículos, ¿qué? ¿Cuál es el problema con ustedes? Bueno, profe, dependiendo de lo que nos haya causado una insuficiencia, el problema es que no vamos a poder hacer correr la sangre hacia adelante. ¿Ah? Así es. Se supone que la sangre tiene que seguir las flechas, esas que pusiste abajo. ¿Sí? Pero si algo nos pasa a nosotros, aurículo o ventrículo derecho, la sangre ya no va a poder avanzar. ¿Y eso es muy malo? Sí, es horroroso. ¿Por qué? Porque no va a haber sangre que vaya hacia el pulmón a hacer hematosis y el cuerpo no tendrá sangre oxigenada que recibir. Ok, y yo le digo aurícula derecha, ventrículo derecho. Y si la sangre no puede avanzar, porque se infartaron, porque sus válvulas no abren, porque están aguadas y están permanentemente abiertas, ¿qué pasa con la sangre entonces si no avanza? Se regresa, profe. Ese es el problema. Si no somos suficientes nosotros, lado derecho, para que la sangre avance, la sangre se regresa. Entonces tendríamos una circulación retrógrada. Ok, ¿y eso es muy malo? Sí, porque es sangre contaminada principalmente con esta cochinadita y esta cochinadita. Ok, ¿y eso es muy malo? Sí, porque se va a regresar por donde vino. ¿Y por dónde vino? Por las venas cavas. ¿Y esas hacia dónde o de dónde venían? Pues la de arriba del cerebro. Imagínate qué va a decir el cerebro cuando se retaque de hidrógeno y dióxido de carbono. Y sobre todo hacia abajo, la vena cava inferior. Adivina qué es lo que le va a pasar a este, que es el primer órgano que va a recibir el shot, precisamente del contaminante que acababa de entregar para ser tirado. Oh, sí, pues sí. Oye, hígado, ¿qué? ¿Qué te va a pasar? Me voy a intoxicar, profe. Uy, santa madre. Pero tú puedes con eso, ¿no? Eres el hígado, tú eres un desintoxificador natural. Ah, sí, pero se me va a regresar la sangre y con el tiempo yo mismo me voy a intoxicar. ¿Ok? Y si te intoxicas, hígado, ¿qué pasa? Si me intoxico, profe, empiezo a cicatrizar. Y me va a dar esto, mira. Esta condición.
¿Cirrosis cardíaca? Sí, pero al corazón no le da cirrosis. Y el hígado dice, no, pero a mí sí, me dio cirrosis por culpa del corazón. Ah, ok, entonces se hizo retrogrado la sangre porque el corazón derecho no pudo avanzar. La situación sigue y la sangre se sigue regurgitando vía retrógrada. ¿Y hacia dónde va a ir? Hacia las piernas. Y al no poder circular la sangre, ¿qué va a pasar? Está llena de agua. Aumenta la presión hidrostática y el paciente sufre edema de las extremidades inferiores, o sea, se le hinchan los pies. Oye, pero eso también podía pasar si no tira el agua por el riñón. Exactamente, o también puede pasar si el corazón no la está moviendo. Ah, entonces el edema puede venir por fallo del corazón, por fallo del riñón, por fallo del hígado, o por sobreabotagamiento de las venas con sangre que no se pudo mover. Exactamente. El pleito entonces es que si el corazón derecho no está moviendo la sangre, esta se abotaga en las venas y empieza a ¿qué? A fugarse. Empieza a fugar agua por aumento de la presión hidrostática, las fuerzas de Starling. El pleito entonces es que empieza a fugarse agua, puro plasma, no sangre, agua, tal cual. Y eso nos va a llevar invariablemente a que, mira, al edema. Ok, entonces el hígado se afecta, las piernas se afectan, ¿algo más que se afecte? Sí, también se va a afectar ahí, el sistema digestivo. ¿Ah? Sí, el sistema digestivo también se va a hinchar. Acuérdate que el hígado y hacia abajo comparten lechos venosos con el sistema digestivo, tanto el de arriba como el de abajo. Empezando, por ejemplo, por la vena porta. La vena porta tiene conexión directa con estómago, con esófago, con duodeno, con yeyuno, bueno, básicamente con todo. El pleito es que se está regurgitando sangre y esta va a hacer lo mismo. Así como se te hinchan las piernas, así como seguramente ya se te hinchó el hígado y está siendo atacado, intoxicado por los propios desechos de dióxido de carbono y hidrogeno, también el intestino se te va a hinchar. ¿En serio? Sí. Entonces tendríamos un edema también, que nos llevaría a un problema muy grave. ¿Cuál? Pregúntale al intestino y al colon y al duodeno. Yo, bueno, les pregunto, oye, intestino, duodeno, colon, ¿qué? Si ustedes se hinchan, si ustedes se llenan de agua, ¿qué es lo peor que va a pasar? Bueno, vamos a empezar a tener este problemita, profe. Desnutrición. ¿Desnutrición por qué? Porque no podemos ni digerir, ni tampoco podemos absorber. Porque estamos hinchados, estamos llenos de agua, estamos edematizados. ¿Ok? Entonces, si tú tienes un pie hinchado, como el de un mamut lleno de agua, no vas a poder correr maratones. No, pues no. Igual nosotros no vamos a poder absorber, ni tampoco digerir, ni secretar. Y poco nos vamos a poder mover. Entonces el paciente va a tener una baja de peso. Ah, ok. Pero sobre todo la desnutrición. El pleito entonces es que si tienes desnutrición, adivina en qué situación va a entrar el corazón. Aparte, mira. De por sí no mueve bien la sangre, se desnutre y le va a otorgar un aumento excesivo precisamente de necesidad de sangre. Ok, entonces eso quiere decir, o esas serían las consecuencias de una insuficiencia cardíaca derecha. Es decir, se regresó la sangre, intoxicando e hinchando a todos los órganos, tanto para arriba como para abajo, dependiendo del trayecto de las venas cavas. ¿Sí, más o menos? A esto los libros antiguos ya no lo utilizan, pero antes se le llamaba así, ICCB. O sea, insuficiencia cardíaca congestiva, o sea, edematizante, hinchante, congestiva, venosa. Antes así se le llamaba. Digo, si te vas aquí al C12, que todavía tienen libros de antaño, todavía tienen libros para que aprendas historia, estoy hablando del 2021, todavía te puedes encontrar una insuficiencia cardíaca con ese código Morse, ICCB, insuficiencia cardíaca congestiva venosa. Cuando lo veas ese acrónimo, acuérdate de mí, y esto ya no se llama así, ahora se llama insuficiencia cardíaca derecha. ¿Sí, más o menos? Entonces aquí yo diría, bueno, aquí hay un problema. ¿Cuál? Lado derecho, ¿qué? Tú no mueves agua hacia los pulmones. Los pulmones disminuirían entonces
su aporte sanguíneo. Sí, porque todo se está regresando. ¿Y eso cómo afectaría la función pulmonar? Fíjense bien, en cuanto a esta simpática relación. Los que estuvieron conmigo en fisio, que se acuerden. Acuérdense que el pulmón, digo, no hay problema si no se acuerdan, está bien, tienen demasiado con qué lidiar con la materia de patología. Pero acuérdense que en el pulmón tiene dos funciones, o mejor dicho, para chachar necesita dos cosas, dos aportes: ventilación, que es aire, y perfusión, que es la Q. ¿Por qué no poner la P, profe? Porque en la fisiología pulmonar hay demasiadas P's, empezando con pulmón, siguiendo con la presión parcial, y bueno, un montón de P's: presión parcial de oxígeno, presión parcial de dióxido de carbono, presión alveolar, presión bronquial, presión pulmonar. O sea, hay un montón de presiones, demasiadas P's rondando, y los libros de fisiología dijeron ya demasiadas P's. ¿Qué sigue de la P? La Q. Ah, pues ponle Q. Entonces el índice ventilación-perfusión, que en su momento es una fórmula matemática en la que divides algo sobre algo, y para ser normal te tiene que dar un resultado de 0,8, pregunta de Ceneval. Ok. Ventilación, metiéndonos un poquito al tema, o metiéndonos o refrescando un poquito el tema de pulmonar. ¿Cuánto es la ventilación normal alveolar? 4200 mililitros. ¿Por qué? Porque del aire volumen corriente que tú metes con cada respiración, que son 500, solo 350 llegan a los alveolos a hacer cambalache de gases. 350 por 12 veces mínimo que respiras por minuto, 350 por 12, 4200 mililitros de volumen de ventilación. ¿Y la perfusión cuánto? 5200, que es lo que normalmente recibe de precarga el lado derecho del corazón. Y eso, si tú lo divides y haces la fórmula matemática, 4200 entre 5200 te va a dar 0,8. El pleito es que cuando tengamos una insuficiencia cardíaca derecha, el pulmón no va a recibir sus 5200 de perfusión, va a recibir muchísimo menos, alterando entonces el índice de ventilación-perfusión hacia la alza. Y mientras más alto esté, quiere decir que tienes un problema de perfusión. ¿Y qué quiere decir? El pulmón no va a dar lo mejor de sí. O sea, el pulmón va a decir: lo siento, profe, no hay sangre que oxigenar. La ventilación la tengo, pero no hay sangre para purificar. ¿Qué hago? Se quedó atorada del ventrículo derecho y de ahí no pasó. Por el contrario, se regresó. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, que tenemos una circulación retrógrada, pero en consecuencia, una nula hematosis, lo cual llevaría a una situación de poco oxígeno, y entre esas el riñón generaría demasiada eritropoyetina, llevando a la policitemia. Oh, santa madre. Pero deja tú, eso es lo más barato. ¿Cuál es lo más caro? Bueno, que no hay sangre para el lado izquierdo, y el lado izquierdo va a decir: epa, pero ¿dónde está la sangre? ¿Dónde están los 5000 mililitros purificados que yo tengo que mandar al cuerpo? Pues no vas a tener. Entonces el lado izquierdo, como dijimos, va a tener un disminuido ¿qué? Gasto cardíaco, y no va a poder mandar sangre hacia el cuerpo. Y uno de los primeros en lloriquear, ¿quién va a ser? El riñón. Generando entonces una situación de insuficiencia renal aguda prerrenal por culpa de un corazón insuficiente del lado derecho, secundario a cualquiera de estas cuatro causas. 1, 2, 3, 4. Ush. Entonces ahí tendríamos que corregir primero lo del corazón para que se restablezca la circulación y rogar porque el riñón no se falle. Exactamente. Bueno, aparte del riñón, ¿quién más utiliza o quién más es alto consumidor de nutrientes de sangre? Los músculos son los que están en movimiento. Ok. ¿Quién es otro alto consumidor que va a sufrir las consecuencias de una insuficiencia cardíaca? Pues el pensante, el papá del cuerpo, o sea, el cerebro. El cerebro también va a decir: epa, ¿y dónde está mi jugo? Pues no hay ahorita jugo para nadie. Uf, no, pues no. Horrores, sí, exactamente, horrores. Entonces estos serían los tres principales actores, por así decirlo, que van a ser afectados. Bueno, algunos libros también ahí ponen, obviamente, al hígado, pero bueno, el hígado ya fue afectado desde previamente, no tanto que no le llegue sangre, sino que la que había aventado la están regresando. Santa madre. Quiere decir entonces que todos estos órganos nos dicen: profe, que o corrige o se corrige esto que está pasando, o todos los órganos en conjunto vamos a entrar, como dijimos, no solo en disminución de nuestras funciones, sino que vamos a entrar en un colapso, en un choque cardiogénico por insuficiencia cardíaca del lado derecho.
Santo Dios. Así es, santo Dios. Deudas. ¿Todo bien? Hablemos del lado izquierdo entonces. Misma situación. El lado izquierdo, aquel lado, le pueden pasar estas 4. ¿Cuál va a ser el pleito? Que se infarta, que sus válvulas no abran, que sus válvulas estén aguadas. ¿Cuál es el pleito? Otra vez, no va a poder aventar la sangre hacia adelante. No va a poder haber flujo anterógrado, es lo que dicen los libros, que una cosa es hacia adelante, una cosa atrás, anterógrado, retrógrado. El pleito es que el lado izquierdo va a decir, no puedo regresar, no puedo retornar la sangre, pero tampoco la puedo hacer avanzar. Ok, y yo le digo, ventrículo izquierdo, ¿cuál sería el problema? ¿Cuál es el pleito? Bueno, el pleito es que si algo de esos 4 me pasa, dice el lado izquierdo, no avanzará la sangre y se va a regresar. Se va a regresar y se va a regresar. Ok, ¿por dónde vino? T. ¿Y cuál es el pleito? El primer lugar inmediatamente de donde vino, ¿quién es? El pulmón. ¿Y qué va a pasar con la sangre que regresa al pulmón? Bueno, le va a generar esto, mira. Lo mismo que a la pata, lo mismo que al intestino, lo mismo que al hígado, le va a pasar al pulmón. O sea, va a entrar en una situación de edema pulmonar. ¿Ok? ¿Y eso es muy grave? Es gravísimo. ¿Por qué? El edema pulmonar va a hacer que el intersticio del pulmón se llene de agua. Así como la pata se hincha por tanta agua retenida, el intersticio del pulmón se va a llenar de agua también. Y eso va a traer 2 consecuencias graves. Primera, ¿quién hace o quién se encarga de la perfusión en el índice ventilación-perfusión? Los capilares alveolares, ¿ok? Imagínate entonces que los capilares alveolares están retacados de agua, y esta agua se empieza a fugar. ¿Qué crees que le van a hacer a las paredes del alveolo? Las van a hinchar. Ese es el pleito. Ahora el pleito entonces es que el alveolo dice, profe, ¿qué? Se regresó tanto el agua del corazón izquierdo, que empezó a fugarse por vencimiento de la presión hidrostática, fuerza de Stalin, o sea, hubo demasiada agua y empezó a fugar. Mismo asunto que habíamos ilustrado aquí, mira, pero a nivel capilar pulmonar. Empieza a gotear el agua, empieza a hinchar mis paredes. Y recordemos, los que estuvieron conmigo en segundo, ¿cuánto era la medida en nanómetros promedio de una pared del alveolo? Recordemos que el alveolo tenía ciertas capitas en su pared, empezando con la capita de agua que siempre está tratando de colapsar al alveolo, seguido del factor surfactante, que se opone, por cierto, creado por apoproteínas, por agua, por calcio, por proteínas meramente puras y por la dipalmitoil fosfatidilcolina. Y hacia abajo tenía células epiteliales planitas, hacia abajo membrana basal de donde crecen, hacia abajo intersticio, hacia abajo membrana basal del endotelio, luego después endotelio y ¡pum! Un glóbulo rojo. Esa medida, fíjate bien, las paredes alveolares tienen que medir con esas capitas que te acabo de mencionar alrededor de 6 nanómetros en promedio para que sean viables, para que sean, digamos, potables, para que se pueda dar el intercambio de gases. El pleito es que tanta agua ahí, por congestión, porque el corazón izquierdo no lo mueve, va a ser precisamente el mecanismo osmótico de diluir el sodio y las celulitas que están formando la pared alveolar van a chupar el agua, hinchándose y aumentando el grosor. ¿Cuál es el pleito de aumentar el grosor de una pared alveolar? Que ya no se va a dar el intercambio de gases. ¿Y eso qué nos lleva? Que te vas a morir porque no respiras. Ok, anotado. Pero, aparte, el problema es que el pulmón que está bajo edema, el pulmón que está bajo retención excesiva de líquidos, también se va a hinchar. ¿Y cuál es el problema? Que un pulmón se hinche, que va a generar compresión. Imagínate todo el intersticio del pulmón hinchándose, salud, retacándose de agua. Va a generar compresión. ¿De qué? Principalmente de estas estructuras chiquitas y de ahí para abajo. ¿Cuál es el pleito? El pleito entonces es que no solamente vas a tener hinchados los alveolos y no vas a poder hacer el intercambio, sino que las paredes que van a conducir el aire para que llegue ahí, no va a poder hacerlo porque están oprimidas. Como si fuera un asmático, pero en vez de que se aprieten los músculos por una cuestión alérgica o bacteriana,
o infecciosa, como dijimos, estos se van a apretar o van a quedar colapsados, aplastados por el edema. Ok, y el pleito ahí es que el edema pulmonar no te va a permitir la oxigenación. Aparte de lo que sea que le esté pasando al lado izquierdo, que no va a poder dar circulación. O sea, aquí tienes doble pleito. Corrige lo que sea que le esté pasando al corazón que no bombea y corrige rápido el agua de más que tiene el pulmón para que nada le estorbe y haga intercambio de hematosis. O si no, pues te mueres. Ok. ¿Y qué le hacemos ahí, profe? Diuréticos. Le damos diuréticos de alta potencia para que orine como caballo y de esa forma haces una secada del cuerpo para que el cuerpo diga, oiga, nos estamos quedando sin agua, quien tenga agua además aviéntela, y el pulmón diga, mira, yo estoy inundado, pues échale. Y así se exprime y vuelves a tener el grosor de 6 nanómetros de tu pared alveolar y se resuelve el problema. Oye, ¿y eso no pasaba en la derecha? No, porque siempre acuérdate de este esquema. Siempre los libros nos enciman al corazón allá en medio del pulmón y es un rollote, pero siempre acuérdate de este esquema, siempre ponlo. Cualquier cosa que le pase al lado izquierdo, ¿quién resiente por inmediato? El pulmón. Cualquier cosa que le pase al derecho, ¿quién responde o quién sufre las consecuencias de inmediato? Todos los que están morfológicamente hacia abajo. Entonces, cuando juegues a la insuficiencia cardíaca, pides ser la derecha, te hinchas, pero tardas más en morirte, porque si eliges ser la izquierda, el pulmón hinchado no oxigena y tienes la interconsulta con San Pedro muchísimo más rápido. Vaya, Santa Madre, exactamente, Santa Madre. ¿Deudas? ¿Todo bien? ¿Dudas? Profe, Ok, o sea, si pasa una insuficiencia cardíaca derecha, ¿no Vale. podría edematizarse el cerebro? El cerebro. Sí. El cerebro sí. Todo lo que venga de las venas cava superior e inferior, se regresa. Sí, puede hincharse el pie, puede hincharse el hígado, pero también puede hincharse los brazos, puede hincharse el cuello, puede hincharse la cara y también acá arriba. Exactamente. Un edema generalizado, que en el negocio se le llama anasarca. Exactamente, un edema cerebral. Es una situación horrorosa, una situación horrenda, precisamente porque el lado derecho no puede mover. Se le aumentó demasiado la precarga. ¿Sí más o menos? Ok, anotado. ¿Deudas? ¿Dudas? Ok, perfecto. Hablemos de más clasificaciones. Otra de las clasificaciones que les gusta mucho a los libros de fisiopatología expresar es esta. Mira, clasificación izquierda y derecha, check. Siguiente, insuficiencia sistólica versus diastólica. Ok, ahí ya estaríamos hablando de algo más funcional. Estaríamos hablando de algo de función intrínseca del corazón como tal. Entonces, ya estaríamos hablando de sus dos movimientos maestros. Ojo, la primera clasificación izquierda y derecha se referiría a la hemodinamia, a el transcurso de la sangre corazón-pulmón. Pero la segunda clasificación, sistólica-diastólica, se basa entonces en los movimientos intrínsecos del corazón, sístole-diástole. Ok, ¿cuál es el pleito? Yo les pregunto, oye, ¿qué? ¿Insuficiencia sistólica o diastólica? ¿De qué se tratan ustedes? ¿Qué es lo que sucede? ¿O qué las causa? ¿De dónde vienen ustedes? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el gran conflicto ahí? Ok, fíjate muy bien. Profe, la inmensa mayoría de estos problemas de la disfunción diastólica sistólica van a tener este origen. Mira, sigue las flechas, Dorothy, vas a llegar con el mago. ¿Seguro? Ok. Tienen que ver con esto, mira. Ahí está. ¿Con la hipertrofia cardíaca? Sí. Algunos libros le consideran o te lo van a presentar como crecimiento de cavidades. Crecimiento de cavidades, principalmente las ventriculares. Otros libros te le van a nombrar el sinónimo de cardiomegalia. Y otros libros, si es que estás leyendo el Cecil, el mejor libro de fisiopatología de todos los tiempos, o el Port, que es todavía una joyita más bonita, le llaman remodelamiento. ¿Remodelamiento? Sí, remodelamiento cardíaco. ¿El corazón se remodela? Oh, pues sí, ¿verdad? Crece. Ok, ¿y cuál es el punto? ¿Cuál es el rollo ahí? Bueno, el pleito es que la hipertrofia, ustedes saben por definición de patología, que es el crecimiento o aumento del tamaño de la célula.
Por el contrario de la hiperplasia, que es el aumento en cantidad. Otra vez, hipertrofia, tamaño. Hiperplasia, cantidad. En este caso sería tamaño. Ok. Y yo le digo, corazón, ¿qué? ¿Tú puedes hipertrofiarte? Sí. Ok. O sea que creces. Sí. ¿Engruesas? Sí. Porque eres un músculo. Sí. ¿Y qué te pasó para hacer eso? ¿Qué te sucedió para hacer eso? Ah, dice, mira, profe, yo, quedémonos con la definición de hipertrofia, yo voy a crear una hipertrofia porque mi mecanismo de Frank Starling se volvió malvado y tornó en una versión mala, bizarra, llamada mecanismo de Laplace. Les presento entonces, niños míos, al Frank Starling malo. El Frank Starling malo se llama Laplace. Ok, pero para entender quién es el bueno y quién es el malo, ¿qué es lo que es la ley de Frank Starling? ¿Quién se acuerda? Bueno, la ley de Frank Starling decía, el corazón dice, pues profe, yo soy un órgano de fluidez no newtoniana. ¿Cómo es eso? Mientras más peso me pones, más fuerte me hago. Ah, ok. El corazón dice, en el mundo de la hemodinamia, mientras más jugo me avientas, más fuerte hago el latido. Ah, ok. Entonces la ley de Frank Starling dice básicamente, me avientas más jugo, lo muevo más rápido y con más fuerza, punto. Recuerden que habíamos dicho que mientras más se replecta de jugo una cavidad, se estira su músculo y se enganchan más cabecitas de actina con miosina, al revés, más cabecitas de miosina con lactina y hacen un golpe activo más fuerte. Ese es el mecanismo de seguridad de Frank Starling. Tienes más jugo en cavidades, estas se estiran más, estas se enganchan mejor y dan un golpe activo más recio. Métele más jugo y lo mueves todavía con más fuerza. Un mecanismo automático, más jugo, más fuerza, menos jugo, menos fuerza. El rollo es que las cavidades cardíacas nos dicen, profe, que pues hasta eso tiene un límite, ok. Y cuando ya se ha rebasado ese límite, ya no se llama mecanismo de Frank Starling, ya se llama mecanismo patológico de Laplace. ¿Y eso qué quiere decir? Que ya no solamente voy a dar un golpe activo más fuerte, sino que ya me voy a empezar a engrosar, me voy a empezar a hipertrofiar, a cardiomegalizar, a remodelarme. Oye, ¿y eso es muy malo? Sí, es muy malo. ¿Por qué? Bueno, aquí va a haber de dos sopas. Ustedes que están viendo patología, saben que hay dos tipos de hipertrofia. Claro, el Robbins te maneja la fisiológica y la patológica. Dicen que la hipertrofia fisiológica es la que no interrumpe con las funciones del cuerpo y la patológica, como la hipertrofia prostática, la próstata crece, obstruye el drenaje uretral y se crea una retención de orina y sería una insuficiencia renal de tipo postrenal, exactamente. Pero bueno, en el mundo del corazón, en el mundo de lo que es el corazón, hay dos tipos de hipertrofia, niños míos. ¿Cuál y cuál? La concéntrica y la excéntrica. Ok, platícanos de eso, corazón. Bueno, fíjense muy bien. Ante esta situación del crecimiento de cavidades, vamos a tener de dos sopas. La concéntrica es que la cavidad cardíaca, acuérdense que siempre tomamos en cuenta los ventrículos. Las aurículas no nos importan, pero los ventrículos son los importantes. Imagínate que este es un ventrículo. Ajá, bueno no, vamos a ponerlo hasta acá, hasta un ladito. Este sería esquemáticamente un ventrículo. Y nos dice, hola profe. Hola ventrículo. ¿Tú qué haces, ventrículo? Bueno, yo soy una olla. Yo soy una olla que me lleno de jugo para aventarlo con cada periodo expulsivo. ¿Con cuánto te llenas? Con 120 mililitros. Volumen telediastólico. Ok. Y así funciona normalmente. Me lleno con 120, pero aviento solamente 70. Ok. Que sería el 60% de lo que me llené. O sea, la fracción de eyección. Ok. Bien. El rollo entonces nos dice el corazón. El problema de que yo me hipertrofie concéntricamente es que me voy a hacer muy grueso, pero hacia adentro. Es decir, mis paredes van a crecer a este grosor, mira. Ok, oye, ¿qué? Ventrículo, pero antes tenías tus cavidades, pues con un grosor decente. Sí, pero algo me pasó, profe. Algo me pasó en el que mis paredes empezaron a engrosar. ¿Cuál es el problema? Que ahora ya no me cabe tanto jugo. Ese es el pleito.
Ok, anotado. Déjame quito. Ahí tienes. El problema de que haya una hipertrofia concéntrica es que el corazón engrosará mucho tanto hacia afuera, pero principalmente hacia adentro. ¿Cuál es el pleito? Que va a reducir su capacidad diastólica. El corazón necesita una de sus capacidades, que es el lusitropismo, una relajación adecuada. ¿Para qué? Para poderse llenar de su volumen telediastólico de 120 mililitros. Y así poder asegurar que a la eyección que sigue avienta 70 mililitros de sus 120. ¿Cuál es el problema? Que algo le pasa a ese corazón que empezó a engrosar y sobre todo empezó a engrosar por hacia adentro. ¿Cuál es el pleito? Disminuyó su capacidad de almacenar sangre. Entonces, mientras más grueso por dentro, menos jugo le va a caber por diástole. Y en vez de almacenar 120 mililitros como la fisiología manda, cada vez va a almacenar menos. ¿Qué te parece? ¿Unos 50, unos 40 mililitros? ¿Cuánto va a expulsar de eso, verdad? Imagínate, si en situaciones normales almacenaba 120 y aventaba 70, básicamente con lo engrosado almacena 40 y avienta a lo mucho 10 o 15 mililitros. El cuerpo no va a aguantar con 10 o 15 mililitros por latido, lo cual se convertiría en una pequeña cantidad, en una disminución de gasto cardíaco por minuto, y ahí sí te metes en un problema enorme. ¿Qué es lo que pasó? Creció demasiado la cavidad cardíaca y comprometió ¿qué? Su diástole. Su llenadera ya está comprometida. Una insuficiencia cardíaca diastólica. O sea, el corazón va a seguir latiendo, sí es cierto, pero el cuerpo va a sufrir las consecuencias y va a decir, epa, ¿qué? No me está llegando el jugo que yo quiero. ¿Por qué? El corazón dice, yo estoy latiendo, pero la cavidad ventricular va a decir, soy yo. ¿Qué pasó? Me engrosé de más. ¿Y por qué te engrosaste? Aumenté mi fuerza. Ok. Corazón, ¿qué? ¿Por qué aumentarías tu fuerza? ¿Qué te podría pasar para que aumentaras tu fuerza? Ok. Yo le pregunto, oye corazón, ¿qué? ¿Un infarto te pudo haber hecho eso? Sí, profe. ¿Por qué? Bueno, recordarás que yo, metiéndonos un poquito en la fisiología cardíaca, recordarás que yo tengo que aventar mi sangre a través de la gran arteria aorta, ¿cierto? Sí. Y la gran arteria aorta siempre está haciendo fuerza para no tronar con cada eyección que yo tenga. ¿Sí? Acuérdate que la aorta, la otra vez le preguntamos, y si no, preguntémoslo ahorita. Aorta, ¿qué? ¿Tú estás apretando? Sí. Cuando el corazón avienta sangre, yo aprieto mi musculatura a 120. Y cuando el corazón descansa, me relajo hasta 80. Nunca pierdo la fuerza. Pero cuando hay eyección, 120, cuando descansa 80, 120, 80, la presión arterial. ¿Ok? El problema entonces es que el corazón nos dice, profe, ¿qué? Ahora que estoy infartado, la fuerza de la aorta me queda grande. Por lo tanto, para yo aventarle jugo como debe ser, voy a necesitar aumentar mi fuerza. Es decir, ya no tengo un pedazo porque se me necrosó. Ahora los 120 milímetros de mercurio sobre 80 de esta gran arteria aorta me quedan grandes porque a mí me falta este pedazo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer un remodelamiento. O sea, me voy a esforzar más, me voy a esforzar más y me voy a engrosar. Me voy a esforzar más, ¿por qué? Porque no es lo mismo aventar sangre todo completito que a que me falte este pedazo mordido por la necrosis. El resto del corazón tiene que hacer una fuerza del doble, algo así como cuando falta alguien en el hospital y te encasquetan su trabajo. Ajá. Entonces, este corazón va a tener que esforzarse todavía más, y a la larga, un músculo que se esfuerza y hace más fuerza, más esfuerzo, más potencia, se termina hipertrofiando. Y ahí lo tienes. Un infarto puede crear un remodelamiento. Pero también, por ejemplo, ¿qué tal si este es un corazón normalito y el problema es la aorta? Y la aorta dice, profe, te tengo sorpresas. ¿Cuál? No aprieto a 120-80. Aprieto a más de esto, mira. Aprieto a más de 140-90 y ahí me encasqueto, ahí me agarro, ahí me quedo. Esto en el mundo se le pone el acrónimo de HTA y se denomina hipertensión arterial. ¿Cuál es el problema? Los hipertensos tienen su gran arteria aorta y todas sus ramas permanentemente ¿qué? Apretadas. Y el corazón tiene que hacer el doble de esfuerzo para hacer correr sangre a través de eso. No es lo mismo una arteria aorta que esté apretando a 120-80 y el corazón le avienta su jugo, a que esté apretadísima y el corazón tenga que esforzarse todavía más para aventar el jugo. Entonces, una hipertensión a la larga
crea una hipertrofia cardíaca concéntrica porque lo obliga al corazón a hacer muchísimo más esfuerzo y a la larga crearía una insuficiencia cardíaca diastólica porque compromete su llenado telediastólico. ¿Sí se entiende? Ok, ahora... Ya me sé algo. Entonces, o sea, la hipertrofia de corazón da una hipertensión arterial. Al revés, la hipertensión es la que crea la hipertrofia. Y esa ya es de la diastólica. ¿Hecho? ¿Alguna otra deuda, alguna otra duda? Yo. ¿Sí? ¿Pero por qué diastólica? ¿Por qué diastólica? Ok. Porque el problema principal, el problema de base, el cuerpo se va a quejar. El cuerpo va a decir, yo tengo una disminución de mi jugo de gasto cardíaco. Ok, no estoy recibiendo los 5000 mililitros por minuto. Tú dices, ok, vamos a preguntarle al corazón cuál es el problema. Y el problema del corazón va a decir, el rollo es que estoy muy grueso. Tú le dices, corazón, ¿tú estás latiendo? Sí, estoy latiendo. Ok, ¿tienes conducción? ¿Tienes frecuencia? ¿Tienes fuerza? Sí, sí la tengo. El problema es que aquí le decimos al corazón, corazón, ¿qué? ¿Por qué el cuerpo no está recibiendo su gasto cardíaco? Y él va a decir, porque me ensanché. Me ensanché demasiado y he comprometido mi llenado. Tengo un problema de llenado. ¿Por qué? Porque como me engrosé, antes me cabían 120, pero ahora me caben menos. ¿Sí más o menos? Entonces tú le dices, cuerpo, ¿qué? El corazón dice que no te está dando tu jugo porque el problema es que se engrosó por adentro. Por alguna de esas situaciones que le sucedieron. Ajá. Y el rollo de que ahora esté muy grueso es que sí sigue latiendo, pero te va a aventar un chorrito más chiquito. Porque se engrosó, comprometió su diástole, comprometió su volumen diastólico. ¿Sí más o menos? ¿Deudas? Ahora hablemos de la otra hipertrofia, la excéntrica. En la excéntrica, fíjate bien, hay un estiramiento de las células de la pared ventricular. Profe, me perdí. Entonces, ¿cuándo sería sistólica? A ver, en esta. Ah, ok. Así como las flechitas salían de la sistólica. Por eso pensé que la otra era sistólica. Sí, ya me sigo. Ah, ok, tienes razón, ahí fue error mío, vamos a corregir aquí esto, mira. Ahora sí. Ok, entonces, bueno, ahora platiquemos de lo que sería la sistólica. Ahora sí, vamos a poner las flechas como van, mira, ay madre. El problema es que luego ya no hay dónde dibujar un clavo siempre. Estábamos el otro día, nos trajimos una cinta métrica y descubrimos con horror que sí, precisamente los pizarrones de aquí del edificio N son más chiquitos que los del ojo. Por unos cuantos centímetros, pero centímetros que se necesitan. ¿La de qué? La del lab de micro. La del laboratorio de micro, ¿cómo es esa? No, el pizarrón, el pared. Sí se puede. Sí, creo que sí, pero tratándose de mí, seguramente permanece. No, y el problema es que el borrador lo mancha más peor. A ver. Veamos con el mío. Aquí está. Está peor. A ver. No. Creo que voy a prescindir de la pared mágica. Al menos hasta que haya un borrador decente. Un trapo. No. Paso. Ya suficiente tengo con que estos de las maquinitas todavía no llegan, pero ya me han de estar percibiendo y han de estar viniendo con sus... Pero bueno, en fin. Fíjense muy bien entonces. El problema con la hipertrofia excéntrica, más que un engrosamiento, es decir, la concéntrica, el rollo es que engruesa. El problema con la excéntrica es de que se estira demasiado, muy estirado. Entonces las células pueden tener dos tipos de hipertrofia, una en la que se engruesan y otra en la que se elongan, una en la que se engruesan y otra en la que se estiran. Aquí el ventrículo nos dice, pues mira, profe, ¿qué? El problema aquí es que lo que sea que me pasó a mí, hizo que me remodelara, hizo que creciera, hizo que hubiera un crecimiento de mi cavidad, pero en este caso, en vez de yo engrosar, lo que pasó es que mis paredes se estiraron.
Mis células, en vez de hacerse gruesas, se hicieron larguchonas, se elongaron demasiado. ¿Ok? ¿Y por qué pasó esto? Bueno, llámese infarto, llámese problemas de las válvulas, llámese cualquier problema que tú gustes y quieras. El problema es que, si somos observadores, piense muy bien. Si yo te preguntara a ti, corazón, te dijera, oye, tú el engrosado, el diastólico insuficiente, ¿qué? ¿Cuál fue tu problema? Me engrosé. ¿Por qué? Porque tuve que aumentar mi fuerza. Porque aumenté mi fuerza. ¿Ok? Y yo le digo al corazón de acá, oye corazón, ¿qué? ¿Por qué te estiraste? Por mucho jugo. Ah, ok. Entonces quiere decir que en uno se le exigió al corazón haz demasiada fuerza y por eso se engrosó. Y en el otro, el jugo le quedó grande. O sea, le quedó grande la precarga. Ajá. Entonces, dependiendo del daño que haya recibido el corazón, va a tener de dos sopas. Uno, o el jugo que recibe ya le queda grande y lo estira, creando una hipertrofia excéntrica, o el daño que le causó, lo que sea de esos cuatro que pusimos, lo obligó a hacer demasiada fuerza y engrosamiento. Otra vez, dependiendo de esas causas de insuficiencia cardíaca, el corazón responderá aumentando su fuerza y engrosando, o la precarga o su jugo que le llega le quedará grande y lo estirará. ¿Ese es el punto? Sí, exactamente. ¿Sí se entiende? Otra vez, dependiendo de esas cuatro causas, el corazón responderá posteriormente. Es decir, después de un daño o ante un daño de tipo esos cuatro, el corazón tiene que remodelarse o morirse. Y puede remodelarse de acuerdo a si aumenta su fuerza para sobrevivir, se engrosará. O si meramente no hace nada, el jugo le quedará grande y empezará a estirarlo, a estirarlo, a estirarlo, a estirarlo. Como los guachos que se ponen unos aritos aquí en la oreja bien grandotes que al rato la traen toda colgada hasta acá, hasta medio cuello de tan grandotes y tan estirados que pusieron sus anillitos. Casi siempre los ves en el metro de Ciudad de México, pero aquí no tardan en aparecer. Se multiplican. En fin. Entonces ahí está el rollo. Hay dos tipos de hipertrofia. ¿Cuál y cuál? La concéntrica y la excéntrica. Entonces ahorita estamos en la excéntrica. Yo le digo, cavidad del corazón, ventrículo, ¿qué? ¿Qué pasó? Es que el daño que me pasó, profe, hizo que la precarga me quedara grande. Empezó a llenar jugo, y yo más que engrosarme, empecé a estirarme. ¿Ok? ¿Cuál es el problema de que estés muy estirado? El problema de que esté muy estirado ahora, profe, es que ya no tengo fuerza para contraer. ¿Has escuchado eso del que mucho abarca, poco aprieta? Pues ahí está. El problema es que mientras más grueso esté yo, menos fuerza tengo para una sístole. O sea, estoy extraordinariamente estiradísimo y no puedes apretar. Ok. ¿Por qué? Por el repletamiento de agua. Ok. Ya estoy entendiendo entonces. Te quedó grande el agua y te estiró y perdiste la capacidad de Frank Starling. Normalmente un estiramiento fisiológico engancha miocina con actina y haces un golpe activo más recio. Pero aquí a ti se te quedó grande el agua y te estiró de más, tanto hasta el punto que no pudiste ya apretar. Exactamente. Ese es el pleito. Ahí está el rollo. Es como en Navidad cuando llegas con tus sobrinos. Tu sobrino el flaquito, pues obviamente lo abrazas y le das un abrazo muy apretado y todo bien bonito, ¿no? Pero llegas con tu otro primo, ese que parece que se comió un sillón puff sin mascarlo, y lo agarras así básicamente, y tu primo, Nacho, te dice, apriétame, profe, y tú, no puedo. ¿Por qué? Estás demasiado distendido de los brazos, no puedes dar un apretón de abrazo así, ¿verdad? Lo mismo pasa con el corazón. Cuando tiene su cavidad normalita, ¡push!, da un abrazo, da una expulsión adecuada. Pero cuando está severamente estirado, aunque quiera, no apretará. No hará una adecuada sístole, o sea, tendrá una insuficiencia cardíaca de tipo sistólica. El jugo va a estar ahí y el cuerpo va a decir, aviéntamelo. Pero el corazón va a decir, no puedo. Estoy demasiado estirado y no puedo hacer mucha fuerza. No puedo hacer inotropismo adecuado. Ok. ¿Y eso por qué puede pasar, profe? Por estas cuatro causas.
¿Sí, más o menos? Mande. O sea, ya que está estirado, ya va a sacarlo del péptido. Exactamente, fíjate muy bien. Cuando estemos hablando del diagnóstico, de la insuficiencia cardíaca, precisamente ante una situación de hipertrofia excéntrica o de sobrecarga de volumen, vamos a pedir esto, el péptido natriurético auricular, que en el laboratorio también les presentaron un péptido natriurético cerebral, que es de los ventrículos. Ok, ¿a cuál de esos dos le vamos a hacer caso, profe? Al auricular, al que yo les enseñé. Sí, bueno, ahí está, mira. El péptido natriurético, habíamos hablado de ese péptido natriurético cuando estuvimos hablando del CIJAR, ¿verdad? De la secreción inadecuada de antidiurética. Y dijimos que precisamente la falta de orina, el acúmulo de agua en el cuerpo, iba a hacer a sobrerepletar las cavidades auricular y ventricular. Iban a generar la natriuresis, a tirar sodio por la orina para que el agua lo persiguiera y disminuir la precarga que las está jodiendo, ¿verdad? El problema entonces es que sí van a hacer ese mecanismo compensador, pero, como ya están dañados por aquellas de esas 4 causas, siempre lo van a estar usando, pero a pesar de eso, la carga de jugo les va a quedar grande. De hecho, cuando tú quieres ver que alguien tiene una insuficiencia cardíaca de tipo exceso de jugo, le pides el péptido natriurético auricular. El otro que puse abajo se llama péptido natriurético cerebral, por el acrónimo en inglés, porque cerebro en inglés es brain, o sea, brain o brainiac, uno de los mejores villanos de todos los tiempos. Ajá. Sí, no el que pusieron en el Smallville, ese daba cringe. Pero bueno, en fin, volviendo al rollo, el péptido natriurético auricular es el importante. Siempre va a estar elevado en la insuficiencia cardíaca. De hecho, es un factor o es un detalle que nos habla del pronóstico del paciente, si se va a morir pronto, si se va a morir a la larga. De hecho, mientras más elevado tenga el péptido natriurético auricular un paciente con insuficiencia cardíaca, tiene peor pronóstico. Porque quiere decir que el jugo cada vez le está quedando más y más grande. O sea que tenemos que hacer algo para que compense, para que se revierta esa situación de insuficiencia. O el péptido natriurético nos dice, no es suficiente lo que estás haciendo, mira, todavía está pidiendo auxilio. El de abajo se llama cerebral porque en un principio pensaron que se formaba en el hipotálamo, pero después vieron que no, que los formaban los ventrículos y ya no le cambiaron el nombre. Es como a nuestro primito, bueno, primote, ya tiene 47 años. Alejandro Anaxímenes Exámenes tercero. Desde chiquito le decíamos chino y se le quedó chino. Lo mismo entonces ahí, al péptido natriurético cerebral. Después descubrieron que lo hacía el ventrículo y dijeron, pues déjale cerebral nada más para confundir a los estudiantes. Ok, ¿ambos qué hacen? Ambos tiran sodio por la orina en un intento desesperado por tirar agua por arrastre. Pero el más importante es el auricular. ¿Por qué? Porque es el que recibe de primera mano la precarga. Mande. Tengo 2 dudas. A ver. Por ejemplo, una hipertrofia excéntrica podría ser como una valvulopatía que se esté regresando ya. Exactamente, muy bien, exactamente. ¿Qué sería una causa de hipertrofia excéntrica? El que se repleta de jugo. Por ejemplo, en esta situación, muy bien, Julieta, mira. ¿Te acuerdas poner el pleito de que una válvula se quedara permanentemente abierta? Que vas a sobrecargar de jugo al ventrículo. ¿Por qué? Imagínate que somos el ventrículo izquierdo, aventamos el jugo y le decimos, ciérrate, sésamo. No puedo, estoy aguada. Oh, Dios. Entonces, ese jugo se regresa, pero encima nos llega el jugo de la aurícula izquierda. Y nosotros como cavidad vamos a decir, oye, el jugo se iba y no cerró, pues se nos regresa. Y aparte viene el de la mitral, doble jugo, doble exceso de carga. Al contrario, una hipertrofia concéntrica lo haría una válvula extremadamente cerrada. Porque si la válvula solo abre hasta aquí, toda la pared tiene que hacer más recio el jugo hacia afuera. Tiene que hacer más esfuerzo para que todo el jugo salga por esta pequeña abertura. Es como si ahorita empieza a haber un temblor. Estamos en septiembre, todavía hoy y mañana. Si hay un temblor, todos vamos a tratar de salir por la puerta gritando, corriendo y agitando los brazos, o al menos yo. El rollo es que si abrimos la puerta alcanzamos a salir. Bueno, ustedes son muy flacos, qué bueno. Acaba de ser como unos 3 por tanda, Pero ¿qué pasa si abre hasta aquí? Pues nos vamos a peñuscar. ¿Y qué van a hacer los de atrás? Se empujan a los de adelante, ¿no? Típico concierto de Oasis en el que te están destruyendo las costillas. En fin, pero bueno, así pasa. Sí, exactamente. Entonces, fíjate muy bien. Dependiendo de estas causas, como las válvulas, por ejemplo, se van a crear las insuficiencias. Ok, y la otra es que
No entiendo por qué la concéntrica es diastólica. Concéntrica es diastólica porque su problema es que está muy grueso. Está muy grueso y no puede almacenar tanta sangre cuando hace diástole. Es decir, aquí hay espacio para la diástole y de sobra, ¿verdad? Ah, ya entendí. Acá, una nada, el rollo. Es como si nos estuviéramos quedando sin agua, ¿verdad? Típico abril, típico Semana Santa de tandeos. Vas, viene la pipa, tú dices, no, pues saca un tambo para que quepa jugo. Pero si sacas una tacita de agua vas a decir, no me jodas, pues con eso ni me baño, ni siquiera me la bebo y no me quita la sed, ¿verdad? Entonces ese es el problema. La concéntrica engruece y compromete la diástole. La excéntrica estira y afloja y compromete la sístole. Profe, y... Voy. O sea, el péptido natriurético auricular va en todas las insuficiencias pero cardíacas. si es una donde se tiene poca precarga. Exactamente, poca precarga o poco gasto cardíaco. Ahí entonces, fíjate bien, ahí se van a activar otros mecanismos de compensación, pero al final todos van a caber o todos van a caer a una insuficiencia cardíaca congestiva venosa. Ahorita te voy a decir por qué. Porque todavía nos quedan un puño de clasificaciones. Todavía nos quedan, ponle que otras 3. Pero todas están enlazadas, todas están igualitas, todas están relacionadas como en Dark. Va a pasar de nuevo, va a pasar de nuevo. ¿Sí más o menos? ¿Deudas? ¿Dudas? ¿Todo bien? Bueno, entonces eso sería más o menos todo por ahorita, niños míos. La siguiente clase, el miércoles. ¿Miércoles? El miércoles seguimos viendo las insuficiencias cardíacas. Ah, sí, me gustaría que le dieran una checada, nada más. Si quieren, insisto, mis tareas son voluntarias. Hay una clasificación de acuerdo a lo que el paciente demuestra que se llama criterios de la New York Heart Association, o sea, la Asociación de Corazón de Nueva York. Es una escala que mide la insuficiencia cardíaca de acuerdo a qué tanto ejercicio puedes hacer antes de bofearte. Véanlas, hay 4 clasificaciones, la cuarta es la peor, la primera es la que todos estamos. No es tarea, pero véanla, si un día están enfadados y ya se cansaron de contestar en Facebook si fueran una galleta, ¿cuál serían? Busquen los criterios de la New York Heart Association para que vean en qué grados puede clasificarse un insuficiente cardíaco de acuerdo a qué tanto tarda en bofearse. ¿Vale? Vale, pues si no hay ninguna duda, chao, chao, bye bye.